Hey, damas y caballeros, cordial saludo a todos ustedes. Me presento. Vamos a empezar una clase de Derecho Administrativo o una clase de Administración Pública. Si hablamos de un concepto, ¿cuál es este concepto? Dominio público. ¿Será que el dominio público tiene más de derecho público o tiene más de administración público? Brindis por este tema, Tiki. Venga. Empecemos por aclarar qué significa un dominio público, porque después te dicen, no, dominio web. No, dominio público engloba la idea de patrimonio intelectual. Que tendrías que hablar del patrimonio intelectual, ya sabes, ¿no? Sí, esto es libre de toda exclusividad, libre de toda exclusividad el dominio público, libre de toda exclusividad en su acceso, en su misma utilidad. Es libre de exclusividades. El dominio público. ¿Qué quiere decir el dominio público? Libre de exclusividades en su acceso, en su utilización. Esto incluye elementos de restricción. En el dominio público vamos a tener elementos de restricción, de control, de derecho, del derecho de autor, que han sido establecidas así desde obras literarias, obras de parte de los científicos, de autor, y bueno, está entonces el dominio de la protección de datos, el dominio de protección de datos. Mira que acerca del dominio público, tenemos que, digamos, un ejemplo. En España está la perspectiva del derecho administrativo. Y está la perspectiva no solo del derecho administrativo, sino de la concesión que se presenta. Una definición de derecho administrativo, una definición de concesión. Esto cuenta, es como un objetivo, saber la definición, la perspectiva que tiene el derecho administrativo, la perspectiva que tiene la concesión. Sí. Sobre el dominio público. Pues mira, para obtener más información, debe haber una ejecución de una obra pública. En un acto de administración, bueno, la ejecución de una obra pública constituye una oportunidad para que, no, constituye una concesión en una obra pública. Se tiene que hablar de concesión. ¿Y cómo va a ser la forma de retribución? Entonces hace relación con concesión con retribución. La ejecución de esta obra pública, la gestión que se va a hacer en el servicio público, el aprovechamiento de este patrimonio colectivo, como es el dominio público, debe considerarse según la ley. El dominio público se considera ¿bajo qué? Bajo la ley del patrimonio de la administración pública. Pues bueno, tenemos entonces la ley. Es que igual se va a hablar de que van a ser amparados por una concesión, que nadie puede, sin título que lo autorice, ocupar el bien del dominio público, sin un título que lo autorice. Entonces está la ley que dispone, deberán ampararse por una concesión. El aprovechamiento de lo privado con instalaciones de muebles, inmuebles. El aprovechamiento, la ocupación de las obras que ya están fijas. Se hace acercamiento a la obra pública. Bueno, digamos que la obra pública son aquellas cuyo objeto consiste en una infraestructura por el usuario, lo cual no nos implica, sí nos implica, lo cual implica la prestación de los servicios. Se habla entonces de la concesión para la obra. Eso lo vimos más que todo en
obras de vía. La concesión para la obra de la autopista. La concesión para la obra porque se está haciendo una construcción de la vía, mejoramiento de la vía. Para la construcción, para todo esto. Es una gestión que se hace en el servicio público. ¿Qué más hay? Hay una gestión en el servicio público que se realiza con alto riesgo. Venga, traiga el concesionario, la concesión, porque ahí se va a realizar una obra, una gestión con riesgo. Existe el riesgo. Entonces traen la ley de contratos en el sector público. Ok. Se relaciona entonces a una concesión que se está ejecutando para el mantenimiento de la vía. Esa concesión es, por lo visto, un servicio que se está prestando. Den gracias que hay una concesión que se está prestando mientras se ejecuta la vía. Pero en el caso de la propiedad, vamos que la propiedad pública de este tipo de concesiones suele estar sometida a un control de parte del gobierno, y esto incluye que sea nacionalizado, que sea una propiedad nacionalizada. Pues sí, porque está siendo controlada por un gobierno. Sin embargo, la naturaleza monopolística habla de muchas concesiones públicas. Habiendo esto iniciado con un proceso de desregulación, de privatización, desde el comienzo, proceso de desregulación y privatización. Desde entonces tenemos que desde entonces tenemos los servicios públicos, servicio público de la luz, servicio público eléctrico, servicio público para las comunicaciones, servicio público para el suministro de gas natural. ¿Me quieres hablar del gas natural? No quiero. Sigamos. Hay concesiones públicas que pertenecen al gobierno. ¿Estas concesiones públicas pertenecen al gobierno? Sí. ¿A los municipios? Sí. ¿Por qué? Porque es el caso en que hay sistemas de depuración. Es el caso que se presenta. Sistema para el caso del suministro del agua. Sistema para alcanzar concesiones públicas. Entonces sigue siendo un objeto de debate. ¿Qué se va a hacer con el suministro del agua? ¿Qué se va a hacer con la depuración? ¿Y qué se va a hacer con el suministro del agua? Hay que hacer, entonces, ¿qué? Concesiones públicas, muchachos. Para decidir si una propiedad debe ser pública o no. Para decidir si una propiedad va a ser privada o no, hay que considerar los costos. Bueno, esto es evidente. Para llevar a cabo la obra y hacerla en concreto, entonces están las concesiones, entonces las empresas a las que se contratan están en la concesión pública. Se van a estar diferenciando de otras compañías, por supuesto que se diferencian. No hay que están prestando sus propios servicios, necesitan una enorme inversión. Y la inversión llegan los ingresos. Entonces suele ocurrir que hay una vigilancia económica acerca de esos ingresos que vienen por parte del gobierno, vienen esos ingresos y se hace una regulación económica, una vigilancia económica. Bueno, entonces sabemos eso. ¿Hay controles para las concesiones públicas? Sí hay control para las concesiones públicas. ¿Depende de quiénes? Depende de las comisiones de servicios públicos. Una comisión que se encargue de controlar, de hacerle seguimiento a los servicios públicos. Sí. Agencias que se hayan creado para proteger la seguridad de la persona, para proteger la seguridad de las propiedades, para proteger las entidades que prestan los servicios públicos, que están bajo su jurisdicción. Se pueden entonces encontrar medidas reguladoras
para las concesiones públicas. Para las concesiones públicas se pueden encontrar medidas reguladoras. Mira, la razón es que la regulación estriba, dicen ellos. Dime qué significa estribar. Estribar. Apoyar el peso de una cosa en otra que está también firme. Ok, estriba. La regulación se está apoyando en las empresas. Mira cómo las han llamado, las contrataron las empresas concesionarias. Suele lograr un monopolio y para ofrecer este servicio en este momento llegan los precios, llegan los servicios, llegan los consumidores. ¿Está todo regulado? Sí. Por lo que el gobierno tiene que reemplazar competencias y tiene que reemplazar las normas establecidas. Es decir, tiene que estar actualizándose. En teoría, el objetivo es asegurar un servicio adecuado. ¿Para quiénes? Para los consumidores del servicio. Permite entonces una empresa concesionaria poder beneficiar y poder reinvertir en su servicio público. Sí, entonces se está reinventando, no, se está para volver a reinvertir en su servicio público. Los sistemas de la regulación en aquellas situaciones, los sistemas de regulación en la concesión sigue estando bajo control estatal. Concesiones, sí, bajo control estatal. Ah, qué bueno, o sea, los precios, sí. O sea que habla de los servicios que establece el gobierno. Bueno, entonces los servicios que presta el gobierno, sí, los precios de los servicios que presta el gobierno. Esto también es interesante, hablar de los precios que establecidos por los servicios del gobierno. ¿Van a ser supervisados? Sí. ¿Por quiénes? Por los supervisores. Por los que vigilan. Los supervisores vigilan los precios de los servicios del Estado. Solo que permite aumentar precios en el sentido de que haya inflación. ¿Sí? ¿Qué más? Hay concesiones públicas y hay servicios ofrecidos por estas concesiones públicas. ¿Esos servicios influyen en dónde? ¿En el medio ambiente? Sí. Por ello muchos países exigen líneas telefónicas. Por eso se ha prestado atención a las concesiones públicas. Me tendrías que hacer una introducción a la concesión pública. Concesión pública o contrato público. Venga y dice, esto es concesión pública. Venga y dice, esto es un contrato público. Entonces, el hoyo de estas emisiones centrales corresponde a una destrucción, corresponde a que hay conflictos entre defensores y detractores en cuanto a un servicio. Se puede prestar para conflictos entre defensores y detractores de un servicio. ¿Hay programas de construcción que están haciendo bien las cosas o no? Muchos países están en peligro y esto que conllevan asimismo la concesión. Bueno, entonces esto lo llamamos introducción a lo que es la concesión, porque estábamos hablando de la concesión. ¿Y será que la concesión se parecerá al contrato público? La concesión pública ¿se parecerá al contrato público? ¿Qué piensas? Se escribe concesión público es, contrato público es. ¿Será que la concesión pública o el contrato público tiene que ver con el dominio público? Mira que el contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes de esa administración pública, una de esas partes actúa y que
Pues como es un contrato público, está sometiendo un régimen jurídico. Está actuando una de las partes. Está sometiendo un régimen jurídico y coloca que un contratante en una situación necesaria, una situación jurídica necesaria, colocan al contratante frente a la administración. El concepto de contrato público, a primera vista, ¿qué pasa? Pues mira, es un concepto de contrato público, va como por el contrato, se puede relacionar al derecho público. Pues mira que un contrato público lo relacione con un derecho público, bueno, pero resulta que es un contrato en el derecho privado. Es que se hace un contrato en el derecho público, es que se hace el contrato en el derecho privado. Entonces, el papel del Estado tendría que pensar, están hablando del concepto, no, están hablando del derecho privado, están hablando de que el Estado es una de esas partes en medio del conflicto. Tiene características propias el Estado para definirse como contrato administrativo. El Estado está haciendo contratos administrativos, bajo su rol de Estado hace contratos administrativos. Mira que la administración ejerce algo que ellos han llamado determinar prerrogativas en cuanto a la interpretación, en cuanto a la ejecución, en cuanto a cómo son las condiciones de esa ejecución, cuidando de no alterar la parte financiera. Mira que si me vas a hablar de derecho privado, me vas a hablar de derecho público, dentro del marco de lo legal, la ley, dentro de lo que es el contrato público. Me tendrías que decir cuál es la diferencia entre derecho privado y derecho público. ¡Atrévete! Mira, es que cuando se hablan de contratos, entonces te van a hablar de derecho público, te van a hablar de derecho privado. ¿Y qué? Son dos conceptos. Que si te hablan de un derecho público, pues mira, es una de las partes. Sí, la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre personas y entidades privadas con el órgano del poder público. Es la relación con el órgano que ostenta el poder público. Ese órgano tiene poder público. Cuando estos últimos actúan, ejercen una legitimidad pública. Una legitimidad pública. ¿Será que en lo privado hay una legitimidad privada? Mira, el derecho privado es la rama del derecho que ocupa las relaciones jurídicas entre particulares. Relaciones jurídicas entre particulares. Derecho privado. ¿Relación entre privados? No, es la relación jurídica entre particulares. La distinción entre el derecho privado y el derecho público es una distinción que se les da, constituye entonces históricamente uno de los fundamentos principales del derecho. Hágame la diferencia ya entre un derecho público y un derecho privado. ¡Qué interesante! Es que se quieren relacionar, muchachos. Si tú ves que se quieren relacionar, déjalos que se relacionen. Hombre, que el derecho privado, una rama del derecho, ocupa las relaciones jurídicas. Hombre, el derecho privado, el derecho público constituye fundamentos. ¿Me vas a hablar de fundamentos principales del sistema del derecho? Sí, son las ramas principales, son los fundamentos. El derecho público trae fundamentos. ¿Y el derecho privado qué trae? Pues el derecho privado son ramas, pero el derecho público trae fundamentos. Derecho público trae fundamentos. Derecho privado trae ramas que ocupan relaciones jurídicas entre particulares. Entonces la diferencia entre derecho público trae fundamentos. Derecho privado, ¿qué trae? Relaciones jurídicas entre los particulares. Entonces, consideremos esto como sujetos que intervienen en una relación pública
Es decir, el Estado está presente de derecho público, en el derecho público. Entonces, por el contrario, si no existieran sujetos que se relacionaran, ¿qué vamos a hablar del Estado? Estamos ante la relación del derecho privado. Si ninguno de los sujetos de la relación que se contempla es el Estado, si no es el Estado el que participa, entonces no es el Estado el que participa, no. Si no está el Estado participando, entonces se va a hablar de una relación de derecho privado. Bueno, me gusta. Entonces tenemos unos criterios de intervención del Estado, de parte del Estado, en las relaciones. Para hablar del derecho público tiene que estar el Estado para regular los derechos, para regular derechos y deberes entre sus ciudadanos. En el último caso se le atribuye al Estado. En último caso se le atribuye al Estado. Pero no consideremos esto una implicación de una relación de derecho privado. No. Consecuentemente, la distinción tradicional considera que esa distinción de lo tradicional, esa distinción tradicional que considera que el derecho público, los negocios jurídicos del derecho público, en los que el Estado va a actuar como parte directamente, como si fuera una partícula. Por las razones que se quiera conocer, que se quieran exponer, se entiende que el derecho privado tiene relaciones jurídicas entre particulares, no tiene los fundamentos, tiene las relaciones jurídicas, muchachos. ¿Y qué? Y el Estado entonces cuando actúa sin ejercer ninguna potestad pública alguna. Es el caso entonces en que los contratos de compraventa, los contratos de alquiler de muebles, pertenecen a la administración pública. Méteme la compraventa, los contratos de compraventa, méteme los contratos de compraventa, de alquileres de inmuebles dentro de la administración pública. Y un particular o de sociedades, de empresas, con personalidad jurídica. Para las sociedades, para las empresas, métele personalidad jurídica. Métele personalidad jurídica a las sociedades. Métele personalidad jurídica a las empresas. Porque han sido creadas bajo las normas del derecho mercantil. ¿Por qué una personalidad jurídica? Porque está bajo las normas del derecho mercantil. ¿Y qué? Entonces, póngale ya el sello de persona, no, el sello no, póngale ya la personalidad jurídica a esta empresa, a esta sociedad, a este partido político. Póngale la personalidad jurídica porque estamos dentro de las normas del derecho mercantil. ¿Y qué? Pues mira que la administración ostenta la capital, ostenta el capital de la compañía. Es la administración la que ostenta el capital. Las relaciones internas y externas trae cosas como un tráfico de mercantil, un tráfico mercantil. Qué bueno que hayan relaciones internas y externas, porque si hay relaciones se genera un tráfico mercantil. Se va a estar rigiendo el derecho privado con independencia de que uno de estos socios sea mayorista, sea el Estado. Entonces, ¿ven al Estado como una partícula o ven al Estado como un mayorista dentro de las relaciones? ¿Será que el Estado es una partícula o el Estado viene a ser un mayorista dentro de las relaciones mercantiles? Veámoslo. Dentro de esas relaciones mercantiles, dentro de ese tráfico de relaciones, pues tendrían que averiguar esto en Roma. Vete a Roma y pregúntale, oye, ¿qué es esto? ¿Para dónde van ustedes los de Roma? ¿Al derecho civil? ¿Al derecho mercantil? ¿Al derecho concursal? ¿Al derecho ambiental? ¿Al derecho internacional? ¿Al derecho constitucional? ¿Al derecho administrativo?
al derecho público, al derecho tributario, al derecho procesal. ¿A dónde van ustedes los de Roma? Bueno, entonces vas a tener que entender esto, poderes públicos, como un poder público, como un derecho público, el poder público como un derecho público, o el derecho público como un poder público. El Estado es una organización política. Si quieres hablar de poderes públicos, mira el Estado, es el poder público. El Estado, una organización política constituida por conjuntos de elementos burocráticos, a través de las cuales se ejerce un monopolio, una fuerza, una soberanía. La fuerza de la soberanía es aplicada a una población con unos límites territoriales establecidos. Bueno, entonces dentro de esos poderes públicos es clarísimo. El derecho público actúa dentro de ese ordenamiento territorial o ese derecho público del que actúa dentro de ese ordenamiento jurídico. ¿Qué vamos a decir? Que las relaciones entre personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación de las personas o entidades con respecto al poder público que actúan en el territorio? Bueno, entonces, uno de los casos que va a diferenciar el derecho público del derecho privado, derecho público privado, no son tan evidentes, porque nos estamos acercando, muchachos, al derecho laboral. Me estás diciendo que gracias a que hay una diferencia entre un derecho público y un derecho privado, público y privado, están luchando de lo público y lo privado. Sí, es que se están metiendo con el derecho laboral. ¿En serio? ¿Me quieres hacer una introducción al derecho laboral gracias a que hay una diferencia entre lo público y lo privado? Es que la relación privada es una relación privada que va a haber. No es una relación de familia, no va a ser una relación sentimental la que se va a generar entre un trabajador y un empleador. Entre el empleador y el trabajador, hágame el favor y le haga una relación privada. Véase como una relación privada la relación entre el trabajador y el empleado. Por eso voy a decir que es necesario entrar al derecho laboral bajo la relación privada que existe entre el empleado y el trabajador. ¿No es que el derecho laboral es el derecho del trabajador? El derecho laboral, el derecho del trabajador. ¿Te parece que el derecho laboral debería llamarse el derecho del trabajador? Pues no, porque hay otro miembro, por llamarlo así, otro miembro, el empleador. Es la relación privada la que se cuenta, fuertemente intervenida por una norma. La normativa pública los va a estar midiendo, los va a estar interviniendo, los va a estar guiando. Lo mismo ocurre dentro de la familia, el derecho de familia, lo mismo ocurre. Esas intervenciones de los derechos en cada una de las ramas, en cada una de las situaciones, bajo esa normativa, en las cuales se pueden ampliar o reducir las normas bajo un orden público. Bueno, interesante, ¿no? Principios del derecho privado, del derecho público. Pero si te metes con el derecho privado, ¿qué pasa? Los principios del derecho privado. Los derechos privados tienen principios también. Los principios del derecho privado se suelen contraponer con los principios ¿de qué? De legalidad. Me estás diciendo que los principios del derecho privado, principios, al fin y al cabo, principios del derecho privado, se van a contraponer con los principios del derecho público. Te estoy diciendo que se van a contraponer, se van a contraponer con los principios de legalidad y la potestad del imperio del derecho público. Entonces chocan, los principios del derecho privado van a estar chocando con los principios de la legalidad. En su esencia, el derecho privado goza de principios fundamentales. Es el derecho privado el que goza de una autonomía
La autonomía en el derecho privado. ¿Qué pasa con esa autonomía en el derecho privado? Si tienen esa autonomía van a estar chocando con los principios de legalidad, pero si tienen la autonomía, ¿cómo es que se van a chocar? La autonomía en el derecho privado. Autonomía que de su voluntad. Bueno, entonces, hay una persecución de intereses, dicen. Las personas se relacionan entre sí mediante el acto fundamental de su propia voluntad. Se van a estar relacionando gracias a sus voluntades. Se relacionan, está bien, bajo su voluntad, bajo su propia voluntad. Voluntad libre, sin engaño, sino que son capaces. Hay una capacidad legal para realizar negocios jurídicos. Es suficiente entonces esto en los actos, porque hay efectos jurídicos. Si hay actos, después vienen, resulta que hay efectos jurídicos. Todo trae efectos jurídicos, todo acto trae efectos jurídicos. En principio, los sujetos del derecho privado, los que están en su voluntad, en su autonomía, estos, los sujetos del derecho privado, pueden realizar ¿qué? Que no esté prohibido por el ordenamiento, que no haya prohibición. Si habla de la autonomía de los derechos, no, la autonomía de su voluntad. ¿Será que el derecho privado bajo su autonomía va a estar diciendo que los derechos de lo privado van a estar prohibiendo el ordenamiento? ¿Van a estar prohibiendo la ordenación o lo ordenado? ¿Podrán prohibir algo relacionado al ordenamiento? Entonces tienen que tener una autonomía y una voluntad y unas relaciones y se van a enfrentar al ordenamiento. Oye, tú, derecho privado, te estás enfrentando a un ordenamiento. Bajo tu propia autonomía, bajo tu propia voluntad, te vas a estar enfrentando al ordenamiento. Entonces te van a hablar del principio de igualdad. Bueno, pero las diferencias entre lo privado y lo público, repítemelas, por favor. Entonces las divisiones que pueden haber entre el derecho privado y el derecho público. ¿Cuáles son? Vamos con toda. El derecho público. Predomina la heteronomía, lo heterogéneo. Y las normas del corte son normas de corte imperativos. Esto en el derecho público. No, otra vez, derecho público. Predomina lo heterogéneo. Y las normas de corte son normas de corte más bien obligatorias. Normas obligatorias, por favor. Normas jurídicas obligatorias. Con los sujetos jurídicos, por favor. Pueden estar prescindiendo. Son normas jurídicas obligatorias de manera que la regulación normativa se haga de la manera completa, independientemente de su voluntad, independientemente de la voluntad que tenga el derecho privado, no importa. Que tengan la voluntad, la autonomía que quieran ustedes del derecho privado, pero es que la norma impera, la norma imperativa es obligatoria. Entonces, en el derecho privado, por supuesto, se hace prevalecer la autocomposición. Como que iba a decir la autocompasión. Que los del derecho privado van a tener una autocompasión de los intereses de un conflicto. Mira que las normas de lo que es corte, dispositivo, son normas que van a estar actuando de acuerdo a una disposición contractual. Me vas a tener que explicar qué es una disposición contractual, ¿sabías? Bueno, una disposición contractual fácil, muchachos. Cualquiera dice sí. Disposición contractual. ¿Será? ¿Qué viene siendo? Una disposición contractual que puede ser, no puede perjudicar los derechos fundamentales,
Si es una disposición contractual, no va a perjudicar los derechos fundamentales, ni tampoco va a perjudicar las libertades públicas. Esto es especial. Se hace una relevancia al ordenamiento laboral. Orden en la corte, orden en lo laboral. ¿Por qué? Porque ahí está el contrato del trabajo funcionando. Puede incrementar o no, pero nunca reducirá los derechos que hay en los convenios que atribuyen al trabajador. Bueno, entonces, ¿qué es una disposición contractual? Todo que investiguen, muchachos. Tratamos aquí con todos los medios. Esto es una relevancia frente al ordenamiento laboral, porque el contrato del trabajo puede incrementar, pero nunca puede reducir los derechos establecidos por la ley al trabajador. Bueno, muchachos, muy bien. Otra característica entre la diferencia entre derecho privado y público. Mira que los sujetos en el derecho privado están supuestamente con relaciones de posiciones de igualdad. La típica relación, muchachos, del derecho público es diferente a la relación con los derechos de los miembros que se relacionan con el derecho privado. Mira que la relación del derecho público, no lo privado sino lo público, en lo público suelen verse marcadas las desigualdades. Es que es un derecho, en lo público se van a marcar más las desigualdades de las relaciones, de las posiciones, porque está el imperio, porque está soberano, el imperio es soberano. Entonces aparecen organismos públicos poderosos que intervienen. Entonces el imperium interviene. Entonces por eso hay relaciones marcadas de desigualdad en el derecho público. Otra característica, muchachos, que encontramos entre el derecho público y el derecho privado. Mira que el derecho privado tiende a favorecer intereses particulares de los individuos. Favorecer intereses en los individuos. Mientras que las normas del derecho público, o sea, mientras que el derecho privado favorece intereses particulares, vas a estar favoreciendo derecho privado a los intereses particulares de los individuos. Favorezcame los intereses particulares de los individuos, derecho privado. Listo, los del privado se van por esos intereses que se van a favorecer. Mientras que las normas que han sido puestas para un derecho público van a estar presididas pues con algún interés público y ya. Métele un interés público a las normas públicas del derecho público, métele algún interés público. Mientras que si son derechos privados, favoréceme estos particulares con sus intereses. El derecho privado, favoréceme a estos con sus intereses. Con estos particulares, con sus intereses. Mientras que si es derecho público, hombre, métele algún interés también a lo público. El derecho público tiene relaciones. Derecho público tiene relaciones de subordinación. En el derecho público, como está el imperio, los poderes públicos son poderosos, entonces hay relaciones de subordinación. Mientras que en el derecho privado, pues son más bien relaciones de coordinación. Creí que iba a decir relaciones de colaboración. Entonces son relaciones de coordinación. Bueno, interesante. Muchas gracias. Es que partimos de la idea de dominio público, para después entender diferencias que hay entre el derecho público y el derecho privado. Diferencias del derecho público y privado gracias al contexto que nos brinda un dominio público. Muchas gracias, muchachos. Éxitos.